Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez con todos vosotros. Aquí estamos para hablaros de todas aquellas cuestiones que sé que os gustan, que sé que esperáis saber más. En realidad, en ocasiones todos aprendemos de todos. Es mucho tiempo el que llevo investigando la cuestión reptil. Y cuando hablo de reptil no me refiero a los animales reptiles. Me refiero a los reptiloides, esos supuestos seres que dominan y gobiernan el mundo desde tiempo inmemorial. Esos supuestos seres que pueden ver a través de todos nosotros. Es una cuestión muy extraña. He tenido ocasión de ver muchos vídeos. He tenido ocasión de leer testimonios. He tenido ocasión también de hablar con gente y me ha contado sus experiencias. En algunas ocasiones de primera mano, y en otras ocasiones de segunda mano, pero creo que lo que me transmitían era cierto, o me daba bastante credibilidad. He tenido ocasión también de escuchar relatos, he tenido ocasión de leer libros, de analizar incluso la historia y ver el comportamiento de estas entidades, si es que existen. En realidad, estos seres, estas entidades, estos supuestos reptiles que están detrás de nosotros y nos gobiernan desde tiempo inmemorial, tal vez no sean un mito. Tal vez lleven ahí entre nosotros miles de años. Cuando recogemos la historia y hacemos un repaso, sobre todo por sus religiones, vemos que muchos de esos dioses eran reptiles, pedían sacrificios. Algunos de ellos eran muy extraños. Incorporaban una serie de curiosas leyes a los humanos, algunas absurdas. Desde Asia, Oriente Medio, Europa, África, pasando por América y Norteamérica, he podido ver cómo esas entidades aparecen constantemente en los antiguos textos sagrados. En la actualidad, en el siglo XXI, mucha gente dice o empieza a comentar que esos seres son reales, que existen. Incluso, como ya he dicho al principio, he tenido ocasión de ver muchos vídeos. Algunos de ellos parecían auténticos fake, nada obedecían a la realidad. Otros de ellos, sencillamente, me daban que pensar. En algunos de ellos aparecían una especie de oligarcas, personas famosas, importantes políticos, ministros, incluso gente de la nobleza, militares. Bastantes personas que a lo largo de ese vídeo, o en un momento concreto del mismo, sus ojos pasaban de tener una forma redonda, el iris, a convertirse en una forma ofídica, como la que podéis ver aquí. Es muy extraño, y sin embargo es cierto. Hay vídeos más misteriosos, algunos de ellos muy extraños. En esos vídeos se puede ver lo que os voy a mostrar. Es un dibujo tosco, pero intentaré que me quede lo mejor posible. Hay una persona en ese vídeo, un ser, y esa persona está siendo grabada. Durante la grabación que se está efectuando, en un momento dado de la misma, empieza a aparecer como una especie de zona verdosa. Y observarlo bien si tenéis ocasión de acceder a esos vídeos. Una extraña zona verdosa que he podido verla, por ejemplo, que aparece en esta parte, en esta parte o en esta. Finalmente esa zona verdosa se convierte como una especie de halo, un halo bastante curioso. Lo voy a hacer con un rotulador más grueso para que veáis exactamente a qué me refiero. Estas son las zonas que inicialmente he tenido ocasión de ver, pueden ser otras, e incluso cerca de la oreja. Y alrededor de esa persona, con el tiempo, se produce una especie de halo verdoso. Todo se tiñe de verde. Todo se tiñe de verde. Es como una neblina. Posteriormente, la cara del sujeto parece que se empieza a deformar. Empiezan a salirle extrañas arrugas, una extraña forma, incluso su oreja parece distorsionada, sus ojos empiezan a tener otra forma. Aquel ser empieza a distorsionarse, a deformarse. Comienza por una zona concreta de la cara para luego pasar a todo el rostro.
ese ser empieza a ser deforme. Sus facciones empiezan a ser grotescas y estúpidas. Es muy extraño. Inicialmente parece un pixelado. Un pixelado es cuando la compresión digital de las imágenes de vídeo no soportan la cantidad de memoria por segundo con respecto a esa imagen, no se refresca, y al no refrescarse se genera un pixelizado. Algún día podemos hacer un experimento para que veáis que es un pixelizado concretamente, pero aquello que ahí aparece no es un pixelizado. Podemos pensar que alguien ha cogido y ha falsificado el vídeo, ha provocado un pixelizado en una zona concreta. Pero lo cierto es que algunos de esos vídeos se pueden ver directamente en la cadena madre que los está emitiendo, principalmente en Estados Unidos, donde las programaciones de televisión históricamente han colgado sus vídeos dentro de sus páginas web. En España se está haciendo recientemente. Bien, ese es un ejemplo que podéis ver en algunos vídeos. Yo he tenido ocasión de verlo, por ejemplo, en La hija de George Bush, o también en un reportero, una imagen muy extraña, que está dando una noticia en una zona nocturna, y ese reportero, bueno, pues en un momento dado se desencuadra, desaparece de la imagen, se aleja, y entonces la cámara le sigue, y se ve como su cara empieza a producirse este extraño efecto. Es como que empezase a verse realmente qué es lo que hay detrás de él. Hay otros vídeos más extraños en los cuales no se ven a los reptiloides, y son testimonios. Hay uno muy curioso que es de Gabriela Rico Jiménez, una jovencita de 21 años, quien en el año 2009, cuando estaba en Monterrey, una mexicana, una atractiva mexicana de 21 años, bueno, pues estaba cerca de un hotel, vestía con una camiseta y un pantalón vaquero corto, y histéricamente en el lobby del hotel, cerca en el acceso al hotel, empieza a gritar cosas extrañas. Habla de asesinatos, habla de que se comen a gente, habla de cosas muy raras, de personajes importantes dentro del panorama mexicano, habla de personajes importantes incluso dentro de la nobleza europea, habla de cosas muy extrañas, y todas parecen hacer referencia a esas entidades, como que esta chica fuese una especie de esclava sexual de ellos y bueno, pues se hubiera liberado o hubiera podido escapar brevemente de su influjo. No es la primera mujer que hay de la que tenemos testimonios similares. Otras, como por ejemplo Arizona Wilder, nos cuenta sus largas experiencias como esclava sexual, o incluso Cathy O'Brien, quien nos cuenta sus largas experiencias como esclava sexual a manos de algunos expresidentes de Estados Unidos, hombres muy importantes a quienes les gustaba hacer una forma de cacería muy extraña. Esto está lleno de fisuras. Esta cuestión, la cuestión de los reptiles. Vemos como en ese bloque de hormigón armado e impenetrable, en el cual la realidad parece coexistir con la ficción o esta Matrix que nos rodea, vemos como coexiste una realidad con la otra, y en ocasiones, en ese grueso bloque de hormigón, bueno, pues digamos que se produce algo muy interesante. Un efecto muy interesante. ¿Cuál es ese efecto? Este es un grotesco dibujo de un bloque de hormigón. Vamos a intentar hacerlo mejor. Este bloque de hormigón, como ya digo, es impenetrable. A un lado se encuentra, digamos que la Matrix. Vamos a poner aquí Matrix. Y a otro lado se encuentra la realidad. Aquí está la realidad. Vemos que a un lado del hormigón, del muro, de ese grueso muro de hormigón, está lo real, y aquí está la Matrix. Nosotros, todos nosotros, vivimos en esta zona, en la Matrix. Y este bloque de hormigón se ha creado, bueno, pues por estas entidades, por estos seres. En ocasiones hay una fisura en ese bloque de hormigón. Una fisura que cuando nosotros miramos a través de ella, podemos ver pequeños fragmentos de qué es lo que ocurre al otro lado, qué es lo que hay.
Y esos pequeños fragmentos quizás sean algunos de esos vídeos, de esos relatos, algunos de esos testimonios o algunas de esas escenas. Incluso en algunas de las películas de Hollywood me ha parecido encontrar cuestiones muy interesantes al respecto. Sé que algunos de vosotros diréis, demonios, son películas, no se pueden tomar como un hecho real. Si bien es cierto, algunas de esas películas, mucho antes de que la cuestión reptil se hablase, ya mencionaban el tema y le dedicaban bastante contenido a Hollywood, le dedicó bastante contenido a esta posibilidad de invasión encubierta. Hay una serie muy famosa, la serie V. La serie V, producida por Kenneth Johnson para la CBS, allá por los años 80, era una serie en la cual, bueno, pues una serie de seres extraterrestres muy parecidos a los humanos, bueno, pues amigablemente entran en contacto con la raza humana y deciden coexistir con esta, darles tecnología, una especie de señuelo, porque en realidad el objetivo era otro totalmente distinto. Lo cierto es que esta serie, bueno, pues dura bastante tiempo, al final ganan los humanos, gracias a una especie de virus que acaba con estos seres reptiloides, pero hay algo que muy poca gente sabe, y es que el señor Kenneth Johnson, productor de esta serie, hubo un capítulo que no pudo publicar. La CBS se lo censuró. De la serie V hay un capítulo que tuvo que retirar el señor Kenneth Johnson. En ese capítulo, importantísimo, se hablaba de quiénes eran esos reptiles, de dónde venían, cuánto llevaban con nosotros, cuáles eran sus costumbres. Se daban detalles intrínsecos sobre esos seres que estaban coexistiendo o en realidad estaban invadiendo al ser humano. Posteriormente se hizo una película, es Enemigo Mío, en el cual se habla de estos seres reptiloides y es una especie de avance sobre aquel capítulo censurado en la serie V que Kenneth Johnson no pudo publicar en la CBS. Todo este tipo de cuestiones resultan muy interesantes. Como veis, son fisuras interconexas, muchas de ellas. No hay conexión en la misma. No existe conexión en la misma. Pero todas estas nos dan que pensar que existe una realidad mucho más extraña de lo que podemos pensar. Y es a través de esas fisuras, esas pequeñas pruebas que podríamos denominar pruebas circunstanciales, algunas de ellas, otras mucho más reales. Cuando hablo de estos vídeos, de los vídeos iniciales en los cuales aparecen gente que sus ojos se vuelven ofídigos, gente que se transforma, incluso personas en las cuales sus miembros se modifican, aumentan de grosor, parecen que están descarnados en algunos casos, sus dedos parecen grotescas garras, cosas muy extrañas aparecen en algunas de esas escenas. Yo sé que hay mucho fake. Yo sé que la mentira también está a este lado. La mentira trata de enturbiarnos y mantenernos aquí dentro. Fijaos lo que he dicho. A todos los niveles. ¿Por qué es la mentira nos mantiene aquí dentro? Porque nos crea la duda. ¿Sí? Nos crea una duda y entonces esa duda, o con esa duda, pensamos que es lo general, lo común y lo habitual. Os pondré un ejemplo, veréis. Imaginad que en YouTube hay 1000 vídeos, 1000 vídeos en los cuales aparecen ovnis. En los cuales aparecen ovnis, ¿de acuerdo? 1000. Algunos de ellos han sido grabados pues con un teléfono móvil, otros han sido grabados con una cámara de vídeo, otros han sido grabados con el artefacto que queráis. Han sido grabados y alguien benévolamente los coge y los cuelga en YouTube para que todo el mundo disfrute de ellos. 1000. Pero una serie de tipos se dedican a hacer vídeos falsos. Unos utilizan imágenes generadas por ordenador, CGI, en paisajes artificiales o naturales o reales en los cuales han superpuesto imágenes generadas por ordenador. Otros utilizan reflejos de luces, y otros utilizan otro método, el que queráis. Alguien que lanza un frisbee al aire, lo graba y pues no sé, un montaje, vamos a llamar un montaje. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente.
De esos 1000 vídeos, el 2% aproximadamente son este tipo de cuestiones. Como veis, este 2% es suficiente para crear una duda razonable sobre los 900 más o menos 980 vídeos restantes y dudar de ello. Quiero decir que una minoría nos mantiene la Matrix. Pensamos que es falso, que todo es falso. Y el fenómeno lo descartamos por un 2%. Cuando posiblemente el 98% restante sea real. Tendemos hacia la racionalidad, que en realidad es la irracionalidad. Pero tendemos hacia la racionalidad, creernos lo que desde pequeño nos han contado, la ciencia oficial, los medios de comunicación. Tenemos una tendencia natural a ello. ¿Y qué ocurre con este fenómeno? Ocurre algo interesante. Y aquí es donde lo enlazo con los reptiloides. Y es parte de lo que he dicho antes. Que en ese muro, que como ya he dicho existe, en ese muro, y usted se encuentra en el lado de la Matrix, gracias a esa duda, usted va a permanecer aquí. Nunca va a saltar a la realidad. Porque sus axiomas le mantienen aquí. Pueden ser 1000 cosas. Axiomas, intereses, miedos, malas experiencias. Pueden ser 1000 cosas. No lo sé. Que cada uno de vosotros se revise y vea cuál es lo que os mantiene dentro de la Matrix. Yo con este vídeo no quiero convenceros de que la realidad, de que la cuestión reptil sea real. Es algo que se debe coger y dejar en stand-by, como una posibilidad, algo plausible. Dejarlo ahí, mirarlo de manera deportiva. En otro vídeo, en un vídeo próximo, vamos a hablar, porque este ya se está alargando más de lo que debo, vamos a hablar de cómo podrían tener estructurada esta sociedad una serie de entidades metahumanas para someternos y controlarnos a los humanos. ¿Qué estructura y qué modelo están utilizando? Será un vídeo interesante y hablaremos de ello. Tenemos vídeos pendientes, como sabéis. Uno de ellos es hablar sobre el hermetismo, avanzar sobre ese tema. Pero vamos a centrarnos aquí y ahora en esto. Bien, espero que con este tipo de testimonios, o esto que os he contado, haberos sacado de alguna de las dudas que muchos de vosotros tenéis, aunque me da la sensación de que más que haberos sacado os he metido en ellas. No lo sé, como ya he dicho, coger toda esta idea, dejarla en un cajón dentro de vuestro cerebro y punto. No os obsesionéis con ella, mantenerlo de una manera totalmente deportiva y bueno, pues ir viendo los acontecimientos, cómo se suceden, qué es lo que ocurre, los testimonios, cosas así. Y poco a poco ir construyendo vuestra realidad, que al final es vuestra y no es mía, ni de nadie, ni de ningún otro. Bien, después de este largo vídeo que ya ha durado bastante, bueno, pues sin más, deciros desde Mundo Desconocido que nos vemos en el siguiente videoprograma. Un abrazo a todos y hasta pronto.